Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Gerardo Quirós, ahora en su calidad de director de teatro, pero también muy conocido y reconocido por nosotros como locutor, como actor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y efectivamente muchos años dedicado a la actuación, otros tantos dedicado a la preparación universitaria, para decidir finalmente que quería producir teatro y televisión, y he tenido la suerte, gracias al trabajo, a ir consiguiendo poco a poco mis planes, mis metas, mis sueños. Y encantado de trabajar en un país en donde hay oportunidades, solo que aquí es un poco más difícil conseguirlas. Dicen que te graduaste como productor con Cats, ¿es así? Yo mismo considero que todo lo que he aprendido en mis 65 producciones previas, lo estoy aplicando en Cats. Si a eso le podemos llamar una graduación, sí, pero he de decirte que yo soy un productor que me meto en todo lo creativo y el teatro se presta mucho para ello. Desde elegir los colores, por ejemplo, de los paneles de una escenografía, hasta los efectos especiales, el diseño de vestuario, la adaptación del texto cuando es requerida, porque finalmente eso es parte del proceso de un verdadero productor. Un productor no tiene por qué ser un administrador nada más. En el teatro el productor pone su propio dinero, pero también tiene que poner su creatividad, su ingenio, su voluntad, su tiempo. Para mí Cats es lo más cercano a lo que yo he soñado como productor en cuanto al look, al diseño de vestuario, a la orquesta, que suena precioso, pero sobre todo en elenco, es decir, hablar de un reparto con esta calidad, hablando desde Filipa Giordano hasta mi ensamble, Ana Cirrell, Lila Deneken, Juan Carlos Casasola, Natalia Sosa. ¿Cómo mezclas todas estas grandes personalidades en cada uno de sus géneros? Bueno, cada uno tiene un personaje que le otorgamos conforme a sus características, a su talento y a su personalidad. En el caso de las Grisabelas, estamos hablando que desde Miriam Montemayor, Filipa Giordano, Lila Deneken, Ana Cirrell, Natalia Sosa, están de alguna manera destinadas a gustar a diferentes públicos, pero están programadas en distintas semanas también, dependiendo de la temporada, hay toda una estrategia. Y Grisabela, ¿Con base en qué, perdón? ¿Esa estrategia con base en qué? Primero a la disponibilidad, ¿no?, de ellas, pero también al tipo de público, qué funciones, por ejemplo, son familiares, quién puede llegar a conocer el público de ópera, por ejemplo, a Filipa Giordano en el bel canto. Pero de lo que se trata es de acercar al público de una manera atractiva al teatro musical, porque erróneamente hay un público, se ve que de alguna manera ignora la esencia del teatro musical, que cree que el teatro musical debe ser aburrido o es aburrido porque todo se narra cantando. Nada más falso. Cats demuestra que un musical puede ser un gran espectáculo, un performance muy completo, donde hay iluminación, efectos, vestuario, caracterización, que seres humanos estén interpretando gatos es muy interesante y que además cada gato tenga una personalidad diferente también es muy atractivo. Entonces, el trabajo de un productor tiene que ser por un lado creativo y por otro tiene que ser administrativo y por el otro lado tiene que ser un trabajo inteligente de elegir las mejores piezas para cada una de las labores. Hablando de lo artístico, hicimos audiciones de 45 días, en donde vimos a más de 2,000 personas, los directores y los jefes de área y un servidor. Y cuando tú vas a ver Cats México, y cuando vinieron los norteamericanos que cuidan los derechos de los ingleses, también dijeron, tu elenco es perfecto. Todos bailan, cantan, actúan y hacen acrobacia al nivel de los intérpretes del primer mundo. ¿Se está alcanzando ese nivel? O sea, no somos Broadway, no tenemos esa cantidad de producción o de oferta incluso de ese nivel en cartelera, pero ¿vamos hacia allá? Definitivamente no, yo creo que ya estamos ahí. Lo que pasa, por un lado, es que en cuanto a calidad ya estamos en el nivel. ¿Todos? No, yo te diría que la mayoría de los musicales que se producen en México. En cuanto a cantidad, pues estamos muy lejos. No olvidemos que en el West End de Londres y en Broadway, en Estados Unidos, es una industria. Incluso el ingreso que hay a través del turismo por el teatro es altísimo. Todavía no llegamos a esos polos. Y hay muchos recursos. Y en México faltan todavía muchos apoyos, aunque ya hay por ahí un estímulo fiscal, la 226 bis, Efiteatro, que es extraordinario.
hay apoyo gubernamental a nivel local y a nivel federal, pero todavía falta mucho, ¿no? Hay prioridades en este país, como pueden llegar a ser la alimentación, la seguridad, los servicios públicos, antes que el espectáculo. Tú hiciste una tesis, el actor como comunicador social en la cinematografía. ¿Qué de esa parte que escribiste en tu primera etapa ahora lo puedes transformar a este medio de educación, de entretenimiento, etcétera, en las producciones teatrales? Ya con toda esta experiencia. Lo hago constantemente en mi vida. Mira, yo primero fui modelo, después fui actor, después fui licenciado en comunicación y productor, y actualmente yo tengo 4 producciones que tienen un fin social, independientemente de entretener, de formar y de dar mensajes de mejoramiento en la convivencia humana, pero sobre todo en la salud. Sin salud no hay nada. Estamos hablando, por ejemplo, de El tiempo vuela, que desde hace 4 años plantea la tesis del cuidado y la comunicación entre la pareja para evitar el cáncer de mama. Cada 2 horas en este país, desgraciadamente, muere una mujer a causa del cáncer de mama. Desde mi trinchera como productor yo estoy ayudando con esa puesta en escena, y ahí es donde el actor, Ernesto Laguardia, en este caso un primer actor, emite emociones y sentimientos para convencer a nuestras mujeres que deben revisarse, que deben practicar la mastografía para el cuidado de su vida y la de su familia, porque sin mujer no hay nada. Estamos hablando, por ejemplo, de otro trabajo muy interesante que realizó hace casi 2 años, que se llama Después de las 12. Una puesta en escena en donde buscamos prevenir las adicciones en los jóvenes, adolescentes, y el alcoholismo. Tomamos 5 casos de jóvenes en distintos lugares del país y pertenecientes a diversas clases sociales. Lo convertimos en una obra de teatro y estamos salvando vidas a través del entretenimiento y de la poderosa acción del teatro, de la identificación. Estamos hablando también de un gordo problema, razones de peso, que gracias a la Secretaría de Salud Federal estoy llevando a varias latitudes de la República Mexicana para enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a alimentarse y evitar en un grado extremo la diabetes, que también es una causa de mortalidad altísima. Oye, ahí permíteme hacer una pausa. El impuesto a la comida chatarra y los refrescos, por un lado, sí, tal vez contribuya en una medida importante a la reducción de obesidad, de padecimientos vinculados a este tema. Pero ¿cómo impacta, por ejemplo, a la industria del teatro, el espectáculo, etcétera? Yo creo que medidas como estas van a impactar a muchas industrias, pero son necesarias, porque desgraciadamente ya es una causa grave de mortandad en nuestro país, pero también de enfermedades que demeritan la calidad de vida a causa de la obesidad precisamente. Pero no solo eso, de ahora en adelante hay una propuesta presidencial para que la mayoría de estos alimentos tengan un sello nutricional, es decir, no solamente la información nutricional, ¿no?, de cuántas calorías, por ejemplo, no, si es un producto sano o no lo es. Los productos pedirán a la Secretaría de Salud la revisión y entonces posteriormente tendrán un sello de calidad nutricional para nuestros hijos. ¿Y por qué hablo de nuestros hijos? Porque en gran medida son los que en las escuelas y fuera de ellas consumen este tipo de productos. Esa puesta en escena que se llama, hablando de la obesidad, razones de peso o un gordo problema, que estamos haciendo a través de la Secretaría de Salud, plantea cómo tiene que haber una comunicación muy clara entre médicos, pediatras incluso, maestros y padres de familia para cuidar la salud de los niños desde una temprana edad. Y cómo, gracias a esta comunicación, los jóvenes haciendo conciencia empiezan a adquirir, si es que no los tienen, buenos hábitos en su alimentación. Pero cómo el teatro tiene ese poder de convencimiento. Hablábamos del actor como comunicador social en el teatro, en la cinematografía y en la televisión. Yo, como productor y como padre de familia, estoy cansado de los contenidos de alguna parte de la televisión. Modelos equivocados. No olvidemos que todo lo que nuestros hijos ven en la televisión o incluso en el cine lo consideran una conducta correcta por el simple hecho de ser una conducta famosa. El teatro también tiene, en el caso como productor te lo digo, una responsabilidad social de convencer
de buenos hábitos Claro. a nuestros jóvenes. Así es que con razones de peso, un gordo problema, estamos convenciendo a nuestros niños y a sus familias y a los maestros y a los médicos de hacer una alianza para evitar obesidad y diabetes mellitus en nuestros jóvenes, y es algo que hay que atender ya desde todas nuestras trincheras, ustedes desde la televisión, yo desde mis foros de teatro y de mis puestas en escena, y obviamente las autoridades supervisando y controlando esta situación. ¿Y la legalización de la marihuana cómo la verías? Es un tema polémico en todos sentidos porque la marihuana de alguna forma tiene uso medicinal y hay quien abusa de ello y que después lo único que logra es daño, y es un vicio y es una adicción, y todas las adicciones, y en específico las drogas son terribles. Desgraciadamente estamos en un país muy plural, y lo digo desgraciadamente hablando de que hay quien utilizaría bien esa legalización de la marihuana para fines medicinales o incluso de consumo personal. Sin embargo, habría también mercado negro desde mi punto de vista y seguiría causando, desgraciadamente, daño social. El país no es uno, hay varios Méxicos. Hay un México respetuoso, pero también hay un México que siempre busca el camino más fácil, el más sencillo. Y este tipo de medidas, desgraciadamente, fortalecerían a ese México que está buscando la oportunidad de afectar al otro México, al México del orden, el México de la legalidad, el México de la convivencia sana. Así que es difícil por la cultura y la educación que tiene la mayoría del país que esto pueda ser una medida benéfica. Yo sé que hay actualmente una polémica y que se está estudiando, pero lo veo muy complicado. Regresando a tu vena artística como actor, también han tenido que crecer los niveles de actuación, de preparación, cuando estás tú lanzando este tipo de producciones de ese gran nivel. ¿Cómo has ido creciendo junto con ellos? Mira, hay quien vio Cats en México, en el Teatro Silvia Pinal, hace poco más de 20 años, y que ahora acaban de ver mi producción, que llevamos 7 meses en cartelera, y me dicen, es increíble cómo se nota la diferencia en esos 20 años en el trabajo escénico. Había muy buenos artistas, comandados por María del Sol, que es una estrella, pero ese ensamble de bailarines, de cantantes, espectacular, denota un gran entrenamiento de muchos años. Quizá hace 20 años sabía que cantaba muy bien, pero que le costaba trabajo bailar. Y las coreografías de Cats, por ejemplo, son muy complicadas. Ahora, nuestros artistas están mucho más preparados en las artes escénicas. Toman clase desde ballet, sin importar su edad, hasta canto, 3, 4 veces a la semana. ¿Te llegas a colar en esas clases? Soy un observador, no tengo mucho tiempo. Sin embargo, sí me gusta elegir primero a buenos seres humanos, que sepan hacer compañía, que sepan hacer grupo, que sean solidarios, que entiendan el trabajo del productor y los riesgos que como productor yo corro cada que los contrato, pero que estén muy bien preparados. Y en Cats me habré tardado 45 días, pero puedo decirte que tengo elementos extraordinarios y que además son seres humanos solidarios y agradecidos con un servidor. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, están más preparados ahora nuestros artistas porque se han dado cuenta que esto no es un pasatiempo, que es una forma de vida y que hay que respetarla porque también de ahí ellos y sus familias disfrutan y viven. Gerardo, tenemos que hacer una pausa, pero no le cambien, ya volvemos con ustedes. Nadie conocía a Anthony Hopkins, obviamente, en Tlacotalpan, Veracruz. Pero todo el mundo había visto Papá Soltero, entonces tocaban por afuera de la puerta del restaurante que querían una foto conmigo y el señor decía, "Who are you?" Jerry, nice to meet you. No, ¿qué haces? ¿Por qué la gente quiere un autógrafo tuyo? Entonces le platiqué. Es que actualmente estoy en una serie de televisión con César Costa, que le dije es el Polanca de nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Gerardo Quirós,
En esta etapa como productor de teatro, también echas mano de todo lo que aprendiste, por ejemplo, en cine, en 2 producciones extranjeras. ¿Cómo te puede ayudar eso como actor? Y tienes una larga trayectoria en cine y en televisión aquí en nuestro país, pero ¿eso cómo te enriquece a la hora de lanzar este tipo de producciones? Muchísimo. De hecho, mi antecedente, el origen de que yo esté dedicado ahora a la producción desde hace 22 años, es la actuación. Cuando a mí me contrataban para actuar en una serie de televisión, en una película mexicana o extranjera, les llamaba mucho la atención que yo observaba absolutamente todo, ¿no? Cómo intercambiaban lentes en una cámara de 35 milímetros ARRI, cómo era un cambio de foco, por qué colocaban una cámara en Cris y otra en Cross y por qué la del centro cuando hacía televisión, porque la iluminación tenía que estar compensada, lo que era un disparo a blancos, porque tenía una cámara que disparara a blancos. Todo ese tipo de cosas yo las aprendía y las observaba. Y cuando hacía teatro me fijaba que era una vara, que era un contrapeso, las bambalinas, el bambalinón, y todo eso lo iba acumulando de alguna forma y me iba enamorando, ¿no? ¿Qué había en el escenario o detrás de las cámaras, más allá que simplemente aparecer y decir un texto o tratar de interpretar una idea, una emoción? No. ¿Qué se tiene que hacer para que todo funcione como un reloj? Pero más allá, ¿qué mensaje, qué objetivo tiene un libreto determinado? Y cómo un productor tiene que ejecutar ese mensaje para que cumpla su objetivo. ¿Alguna experiencia en particular con Stone o con Hopkins? Muchas. Que te hubiera marcado. En el caso de Hopkins, la naturalidad para actuar, su sencillez, los más grandes dicen que son los más sencillos, y con Anthony Hopkins yo lo aprendí. Un hombre que si tenía escenas conmigo, yo tuve muy pocas escenas en esa película de One Man's War, era invitarme él a su limusín para trasladarnos a la locación y practicar las escenas y saber más de ti. La anécdota curiosa con Anthony Hopkins, que estábamos en Tlacotalpan, Veracruz, en el hotel. Nadie conocía a Anthony Hopkins, obviamente, en Tlacotalpan, Veracruz. Pero todo el mundo había visto Papá Soltero, entonces tocaban por afuera de la puerta del restaurante que querían una foto conmigo y el señor decía, "Who are you?" "Jerry, nice to meet you." No, ¿qué haces? ¿Por qué la gente quiere un autógrafo tuyo? Entonces le platiqué. Es que actualmente estoy en una serie de televisión con César Costa, que le dije es el Polanca de nosotros. Y es una serie que gusta mucho. Single Father se llama. Y con Oliver Stone, bueno, lo detallado que es para dirigir, el cuidado que le da desde a un protagónico, en El Salvador se llamaba la película, Outpost, era el título original, que desde el cuidado que le daba a James Woods o a Cindy Gibb o a Jim Belushi, que eran sus protagonistas, que nos daba a los mexicanos que hacíamos un personaje mucho más pequeño, en el detalle de hacia dónde mirar, cuál era el objetivo del libreto. Los directores, muchos directores de cine únicamente se limitan a especificarte qué tiene que hacer tu personaje y qué tan importante es el trabajo de tu personaje para narrar toda la película. Pero solo tu personaje, digamos, en forma específica, Oliver Stone te contaba toda la historia, era deductivo, de qué se trataba toda la película y cómo cada personaje, aunque no fuese el tuyo, tenía una vital importancia y cómo todos, aunque no nos conociéramos, porque a lo mejor tú tenías una escena pasado mañana y no me conocías a mí que la tengo hoy, pero cómo también tu personaje se relacionaba indirectamente conmigo y por qué tenía yo que conocerlo. Eso me impactó. Cuando hacías una buena escena, el Señor te abrazaba, te felicitaba. Son verdaderos profesionales de la creación. ¿Ya te había quedado chiquito ese traje de actor? No. ¿Tenías más creatividad, más...? Hay que ser sinceros, yo tengo una teoría, de pronto por ahí copian mis testimonios, pero yo tengo una teoría. El actor es la parte final y es quien emite el mensaje en cualquier medio, televisión, cine, teatro. Pero el actor, haciendo una analogía, es un poco como un títere, que aunque tiene su gracia, su creatividad y su presencia, siempre estará movido por los hilos de un productor, de un director y de un escritor. Pero ¿qué pasa cuando produces? Cuando produces te vuelves un ser más creativo, que no solamente se limita al mensaje final, sino a la creación del mensaje, a la emisión del mismo y del control de la recepción de ese mensaje. Y entonces es cuando te vuelves un ser que aprende más y empiezas a crecer. Por eso yo decidí brincar de la actuación a la producción hace 22 años, no fue hace 3 meses.
Y ha sido poco a poco, y ha sido con mucha paciencia, y tengo que ser honesto, con mucha tolerancia, porque me he quedado en la calle a veces con mis producciones. Es decir, el productor de teatro pone su dinerito, y lo que yo ganaba como actor, yo lo invertía en teatro. Hasta que Dios me ha ido bendiciendo poco a poco con mi trabajo, y he generado proyectos importantes. Y aunque también a veces puede ir bien o mal la taquilla, esa satisfacción de que se abre el telón y sepas que esas ideas pasaron por tu cabeza y que tú hiciste posible que se abriera ese telón, ya estoy pagado para toda la vida. Gane o no gane dinero. El CECAP y el CECAI también te dan esa extensión de ir formando a estas nuevas generaciones. ¿Cuál sería el ideal que tú tienes de la formación en todos estos ámbitos, teatro, cine? Se está cumpliendo en que Gerardo Quirós Producciones es una compañía, en que esos jóvenes que confían en mí para capacitarse con los mejores maestros desde hace 10 años, ahora sean parte de mi empresa. Es decir, aunque sea una empresa chica, es una empresa que te da trabajo, te capacita. Eso es muy complicado, Y además. después te da trabajo. Actualmente, vamos a hablar en CATS, hay 7 exalumnos del CECAP y del CECAI. Desde niños me están siguiendo. Y como les correspondo con una producción internacional, siempre y cuando se ganen sus personajes a través de unas audiciones honestas y claras. Pero más allá, Anita la huerfanita tuvo a 4 alumnos, Amor sin barreras a 6 alumnos. Cada proyecto que yo hago en televisión, porque también he producido televisión ya desde hace 7 años en nuestro país, tiene un alumno o un exalumno de cualquiera de mis escuelas. Confío en ellos como ellos también se fijaron en mi escuela. También, la verdad, hay que decirlo, tenemos muy buenos maestros. Pero ese es el ideal, ya se está ejecutando el ideal. Los preparo y vénganse a trabajar. El actor y la actriz en México tienen la poca fortuna a veces de estar siempre trabajando. Es decir, no hay mucho trabajo para tantos actores. Estás hablando que hay más de 25,000 actores y de pronto hay 20, 30 proyectos funcionando en el país. Hay muchos desempleados. ¿Qué pasa si los capacitas, les das más herramientas para sus audiciones y tú mismo les das un respaldo laboral y de confianza, pidiéndoles que sigan preparándose? Eso es extraordinario. ¿Te irías a producir a otros países? Sí, cómo no. Mira, yo he exportado teatro, eso me da risa cuando lo comento así, porque se oye fuerte, pero yo he llevado a Las Vegas espectáculos mexicanos en español, los he llevado a Los Ángeles, California, y los he llevado a Centro y Sudamérica. ¿Hay una barrera contra la producción mexicana? ¿O? No, de ninguna manera. Bueno, hay productores, hay cinefotógrafos o camarógrafos, hay realizadores como Cuarón, extraordinarios, que han cambiado de latitud y que lo han hecho con mucho éxito. Yo no creo que en otros países haya una idea equivocada o que piensen que los mexicanos no tenemos capacidad. Al contrario, vienen producciones extranjeras de teatro, de televisión incluso, a grabar series al país. O vienen a filmar películas al país y te dicen, es increíble la calidad de tus técnicos. Tus camarógrafos son extraordinarios, son creativos, no se quejan. Allá los camarógrafos norteamericanos, después de 5 horas de trabajo, necesitan parar. Y si no, un penalti, cobran una lana extra porque no les diste el descanso. Muchachos, no se vayan a aprender esto porque van a empezar ahorita a reclamar aquí. No me los alebrestes. Dicen qué entrega, qué profesionalismo, pero qué creativos. Desde el cargacables hasta el escenógrafo, mis respetos. Y cuando vienen a México, realmente se regresan sorprendidos. Entonces saben que hay calidad, saben que en México se hacen muy buenos espectáculos de primer nivel. Pero has afinado también el colmillo en la administración, incluso Sí, así claro. básica, de contador, de los teatros en nuestro país. ¿Cómo empezar a empujar esa industria para que llegue a un nivel donde de verdad se pueda ganar dinero de ahí a todos los niveles? Como lo estamos haciendo. Primero, que haya una producción de un nivel altísimo y que busques seres comprometidos y creativos en tu equipo. Segundo, que haya apoyos gubernamentales, porque como hay poca cultura del teatro en México, y además el teatro es caro, hablo de mi actividad y lo he visto, la taquilla no alcanza para mantener a tantas familias que Claro. viven noblemente del teatro. Y en tercer lugar, algo muy importante con el que yo últimamente me he comprometido, es ese nexo, ese lazo que debe haber entre nosotros los productores y la iniciativa privada. Aquellas marcas
que gustan de apoyar Sí. a la cultura en nuestro país, nos están dando, no todos, ojalá y fueran muchos más, nos están dando sus apoyos económicos, están confiando en patrocinar nuestras obras. Yo ahora en CATS tuve 6, 7 patrocinadores que cuando se dieron cuenta del nivel de la producción que yo estaba preparando, dijeron, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar morir solo. Entonces hemos vivido juntos en vez de morir solo. Iniciativa privada, Claro. el gobierno que apoya este tipo de espectáculos y yo como productor o como creativo que tengo esa inquietud. Mi prioridad, asegurar la fuente de empleo de esas 150 familias que han confiado en mí. ¿Y cómo te diviertes? Ay, me encanta el fútbol, le voy a los Pumas, híjole, estamos Muy en un bien. momento que no hay que hablar mucho. Sí. Bueno, en general el fútbol me gusta. La Viéndolo libraremos. y practicándolo, tenemos un equipo de fútbol de hace muchos años, mis amigos y yo, desde que yo era un chamaco, equipo de actores y de productores. Juego póker de apellisco con mis amigos y también me divierto. Pero mi mayor diversión e ilusión son mis hijos, mis 4 hijos, con los que tenemos una convivencia y una comunicación muy clara de compañeros en la vida, hermosa. Y me divierte verlos crecer, aprender y apoyarme. Gula. Obesidad. Lujuria. Divertida pero peligrosa. Pereza. No existe en mí. Soberbia. Yo creo que en el medio en el que tú y yo nos movemos, ese es uno de los principales enemigos, la soberbia. Hay quien cree que por tener poder o fama lo sabe todo y son los que menos saben. Avaricia. No la conozco. Envidia. Es mi peor enemigo. Ira. Neurosis. Felicidades. Gracias, pues la verdad estoy muy encantado de platicar contigo. Gracias. Y de poder compartir un poco. De pronto el público nos ve por ahí en alguna foto, en un periódico, en una entrevista, pero no saben que detrás también hay la lucha de un ser humano, que lo único que pretende es dejarle huella a sus seres queridos. Gerardo, un placer tenerte aquí en Galería. Encantado. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.